estoy enfermo y que pronto voy a morir. Paso. Hola, ñañito, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo el doctor? No quiero hablar de eso. Déjame ver tus estudios. No, deja. Clara te estuvo llamando toda la tarde. ¿Qué? Que Clara te estuvo llamando toda la tarde. Está bien, ya lo voy a llamar. Luis, ¿qué te pasa? Nada, amor. Te noto raro. Pues sí, tengo algo que explicarte, pero tengo que ir. No, amor, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Verás, lo que pasa es que, no sé, tengo que... Amor, no me dejes allí. Sí, hay que buscar. Disculpe, ¿se encuentra Luis? No se encuentra en este departamento. Y no sabe a dónde se fueron. ¿Me podría dar su No, dirección? no lo sé dónde se fue. Gracias.
¿Sí? ¿Quién habla? Hola, Clara, estás hablando con la hermana de Luis. Mi hermano está mal, se va a morir, mi hermano. Ven, por favor. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé